Mario, o sea, ¿podemos nosotros con todas estas prácticas y todo lo que vamos a conversar aquí ser inmunes ante el mal de alguna manera? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede ser inmune ante el mal. En tu caso, si volvemos a tu caso, que tú ya lo contaste, que has estado, ¿no?, bastante expuesto a estas cosas. Bueno, no sé si quieres profundizar en eso, pero más o menos para darnos yo no una tengo idea. ningún problema en profundizar, solamente súper. que inmune al mal implica un nivel de entrenamiento muy alto. Claro. Es decir, decir a una persona inmune al mal no es recitar 2 nombres de Dios todos los días. Ser inmune al mal es un estado de trabajo interior constante. No es solamente una defensa litúrgica frente a algo que viene del exterior. Porque, a ver, para que se pueda comprender, si yo pongo un montón de defensas a mi alrededor, pero en mi alma hay una fisura, el mal entra en esa fisura. Entonces, no es que yo puedo crear algo para defenderme, sino rectifico. Si yo tengo una herida abierta, ¿dónde me voy a infectar? No me voy a infectar el resto del cuerpo porque tengo la piel que me protege. Cuando tú tienes un sistema rectificado entero, tienes como la piel que te protege. No va a entrar ninguna infección. Okay. A nivel energético pasa exactamente lo mismo. Sí. A nivel energético, si tú tienes una fisura, si tú tienes ahí un problema, el mal va a pegar ahí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Imagínate que yo tengo un desequilibrio X, no sé cuál, cualquiera. De dinero, por ejemplo. Imagínate, sí. No sé, el que se te ocurra, Lo que va a hacer el mal es, por ejemplo, hacerte soñar pesadillas de que estás en la calle como un mendigo y que lo pierdes todo, hacer soñar de traiciones de amigos que te van a estafar, se te va a meter ahí, porque el problema que tú tienes, ese desequilibrio con respecto, por ejemplo, al dinero, va a ser que el mal va a trabajar, pero ¿cómo trabaja el mal? Te amplifica el problema. Es decir, entiendo. No es que, digamos, el problema es de 1 grado y el mal cuando se mete ahí te lo muestra de 100. Ya. Te lo muestra de 100. Entonces, los que trabajan magia negra, que están del otro lado, porque nosotros en la cábala llamamos que trabajamos magia blanca, desde el otro lado tratamos de ir por el bien y por la luz, los que están del otro lado entran donde tú estás débil. Entonces, no se puede entrar en un sistema donde hay unión. Es decir, si hay un esposo y una esposa muy unidos, aunque tire el mal ahí, no podrá dividirlo. Entiendo. ¿Por qué? Porque hay una unión mucho más fuerte que la posibilidad de división. Pero, si la pareja tiene un resquicio de fisura, ahí se mete la magia negra y te lo amplifica. Y te amplifica el problema. Entonces, para la persona que lleva ese desequilibrio, el desequilibrio parece que le invade todo su ser, que toda su existencia está desequilibrada. Eso es lo que provoca la magia negra. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace desde la cábala? Se hace que el desequilibrio sea proporcional al desequilibrio. Es decir, lo que en donde nos entrenamos es, esto es un desequilibrio así, de 1, no de 100. Es un desequilibrio. Y entonces te acerca al desequilibrio y no vas teniendo miedo de tratar el desequilibrio, porque la magia negra trabaja donde tú estás huyendo del desequilibrio. Y cada vez que tú huyes del desequilibrio, el desequilibrio empieza a tomar fuerza. Esto es como, por ejemplo, para que la gente lo entienda, que yo tenga que llevar un papel al gobierno y digo, no tengo ganas hoy. Lo llevo mañana y voy procrastinando y llega un momento que durante la semana digo, ¡ay, Dios mío, qué terrible! Tengo que llevar este papel al gobierno. Se vence porque el tiempo, que no sé qué. Y además cada vez estás como más nervioso. Cada vez más nervioso y cada vez peor. Y el día que le llevaste el papel al gobierno y te lo sellaron, dices, ¿y esto qué era tanto, tío? Tanto, me preocupé tanto durante toda una semana. El mal opera así. Okay. El mal opera bajo la desproporción. El mal opera bajo la desproporción. Entonces te desproporciona. Con lo cual, el primer antídoto que tenemos en la cábala es ir hacia el problema. Y el problema, en cuanto va, se reduce. El gigante que parece que te estaba atacando, de repente te termina pequeño. Y tú dices, ¿cómo? ¿Era tan grande? Es que se estaba haciendo grande por tu vida, por tu miedo. En cambio, cuando tú lo enfrentas y te empiezas a acercar a ese mal, te empiezas a dar cuenta de que el mal se va reduciendo a su proporción.
Y cuando llegó a su proporción, dices, ahora sí. Ahora voy a poder terminar con este desequilibrio. Okay, pero antes no tenías conciencia de terminarlo, porque se agrandaba a través del miedo de tu vida. Claro. Ahí es donde se mete la magia negra, con lo cual hay muchísimas personas atrapadas en la magia negra porque lo primero que han hecho y en donde están atrapadas es en la desproporción mental que la magia negra les ha hecho. Es decir, nos preocupamos más por quién me lo hizo, ¿sí? Buscando al culpable, o preocupados por la magia negra en sí. Es decir, imagínate, se mueve algo en la oficina. Claro. Y el que está imbuido en esa desproporción dice, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Y yo ya lo dejo pasar. ¿Por qué? Porque no me interesa. No, yo ya estoy trabajando mi desequilibrio. Entonces el otro queda imbuido en ese sistema. Al agrandarse, es como un desequilibrio que se agranda. Es como que se pincha el neumático del auto, pero la magia negra te dice, se arruinó el auto. Entonces tú sales del auto con la sensación de que tu auto se ha arruinado. No se ha arruinado, solo se ha pinchado el neumático. Okay. Entonces lo que te dice la cábala es, solo tienes que arreglar el neumático. El auto funciona bien, el combustible funciona bien, el espejo retrovisor funciona bien. Entonces el primer consejo que yo podría dar desde la cábala es, no desproporcionemos las situaciones negativas. Tratemos de ir a mirar la situación negativa y veremos que a medida que nos acercamos a la situación negativa va a adquirir su proporción. Y en la proporción podemos equilibrarla. Fantástico. Me parece esto una gran introducción que has hecho, porque cuando hablamos de estos temas, que ya hemos tenido varias conversaciones con otros expertos, sí, nos inundan de comentarios, seguramente te llegará un montón de comentarios también a ti, pero de gente muy desesperada, y entiendo, ¿no? Porque el impacto que puede tener ese tipo de trabajos en la vida de alguien, pues puede llegar a ser muy, muy importante. Bueno, además, perdón, no te quiero interrumpir, pero hay países que lamentablemente al trabajar tanto la magia negra han terminado como han terminado. Cuba y Venezuela son dos casos clarísimos de umbandismo y de magia negra. Son casos clarísimos. Haití. Países, Haití. Hay casos clarísimos. Y fíjate, por ejemplo, en la misma isla donde tienes el umbandismo y la magia negra de Haití, tienes la luz de movimientos evangélicos y bíblicos en República Dominicana. ¿Es verdad? Es impresionante. En la misma isla puedes ver el bien y el mal. Puedes ver. Bueno, no el bien podemos no generalizar. sé, claro. No podemos generalizar. En Haití también hay gente que seguramente está trabajando por la luz. Como en República Dominicana debe haber gente que trabaja por la oscuridad. En todos lados, no se puede generalizar. Pero hay territorios que han caído, a veces porque sus propios gobiernos, aquellos que los gobernaron, crearon cuestiones de magia negra. Por lo tanto, yo te diría que el tema es mucho más gordo, si se quiere, que una persona en particular. O sea, puede ser un sistema que esté imbuido por totalmente, una magia negra. Y puede ser un sistema familiar que esté imbuido por la magia negra. Hay un sistema familiar que a veces queda atrapado en la magia negra. De hecho, mucha gente, por ejemplo, se tiene que ir de la familia porque si no, no puede huir de ese sistema que podríamos llamar demoníaco. ¿Demoníaco en qué sentido? En que todo está desequilibrado y que a veces cuando una persona se va de este sistema, ese sistema o se destruye o se reequilibra para bien. Porque a veces cuando una pieza se va, lo que está haciendo esta pieza es intentar salvarse. Es decir, por ejemplo, hay sistemas que están totalmente desequilibrados. Cuando la persona dice, yo no puedo vivir en este sistema desequilibrado, si entro a mi casa, mi madre está todo el día gritándose con mi padre le tira un plato por la cabeza, mi hermano se agarra a la... Si hay un sistema que están todos un poco locos allá adentro, y la persona dice, yo quiero salir de aquí, y sale, la persona cuando sale empieza su estado de rectificación. El único problema a veces es que si vivió esta persona muchísima cantidad de años en este sistema desequilibrado, probablemente le sea muy difícil también equilibrarse. Claro que se puede, pero, con mucho trabajo interior, pero ¿no? muchísimo trabajo interior. Y hay gente que, y el problema, hay otro problema más, Mariam, aquí, que me parece importante para los que nos están escuchando, es que lo importante es que nunca la identidad de uno se identifique con el mal.
¿Esto qué quiere por decir? favor, sí. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Una persona, y esto lamentablemente hay algunas organizaciones que para mí lo han hecho muy mal. Te voy a explicar por qué. Una persona, por ejemplo, que tuvo el problema del alcoholismo, tuvo un problema con el alcohol, pero no es alcohólica la persona. Entonces en Alcohólicos Anónimos le dice, usted va a ser siempre alcohólica y tiene que pensar que tiene... No, ¿cómo le vas a decir que siempre va a ser alcohólica? No lo estás curando. Esta persona ha tenido un problema puntual con el alcohol y luego dejó el alcohol y ya no es más alcohólica. Pero es que lo justificamos porque tiene que haber una aceptación de que has cometido un error, bueno, un desequilibrio, porque tienes ese desequilibrio. Claro. Primero hay que ver ese alcoholismo de dónde viene, cuáles son las causas. Aquí hay mucho para hablar. Claro. No es tan simple el tema. Pero digamos, a lo que yo quiero ir aquí es a que la identidad de la persona no se generalice con el objeto del desequilibrio. Okay. Es decir, una persona puede ser un ludópata, desequilibrarse con el juego, ¿ok? Pero si le ponemos la identidad de jugador o ludópata, le estamos haciendo un daño, porque el 100% de su identidad va a estar definida por su desequilibrio. Claro. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cábala, lo que no se puede hacer es que tu desequilibrio te define a ti en tu identidad global. No es el ludópata, no es el alcohólico. Es alguien que tiene un problema con el alcohol por un montón de problemas, o problema con la droga, o problema con el juego. Pero tiene un problema puntual. No toda su identidad está definida por ahí. Por lo tanto, uno de los antídotos que desde el punto de vista de la cábala tenemos que tener, y lo tenemos, es nunca definirnos por el desequilibrio. Okay. Lo más importante es eso. No soy ludópata, tengo un problema con el juego. No soy alcohólico, tengo un problema con el alcohol. No me define, porque si le pones la palabra alcohólico, todo su ser, toda su identidad es lo alcohólico. Y entonces estás tomando su desequilibrio para englobarlo en toda su identidad. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Y esto es un gran problema, porque no es toda la persona la que tiene, ¿se entiende? Es decir, imagínate una persona que, no sé, jamás en su vida robó. ¿Ok? Jamás en su vida robó. Pero un día robó no sé, una lapicera. Entonces alguien lo ve y dice ladrón. Y ahí ya quedó el ladrón. No quedó el ladrón. Esta persona no es ladrón, robó una vez. Es un desequilibrio y lo puede corregir. Si nosotros, desde un punto de vista social o familiar, hacemos que una persona quede identificada globalmente con el desequilibrio, no lo estamos sacando del desequilibrio, sino que le estamos todavía insuflando el desequilibrio como parte de su identidad. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer alguien en su identidad es entender que su esencia de identidad no son los desequilibrios, sino que los desequilibrios son posibilidades de que su identidad se eleve, aprendizajes. Entonces, mi identidad se va a elevar por ese desequilibrio, pero el desequilibrio no me va a identificar globalmente. Creo que esto es algo importante para que la gente lo pueda reflexionar. Una de las cosas, bueno, te estaba comentando esto, ¿no? Recibimos muchísimos mensajes de personas que, claro, te comentan desde la desesperación, ¿no? O sea, ¿qué consejo tú le darías para, pues eso, ¿no? Primero, entender, sentarte un rato, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo yo enfrento esta situación en mi casa? Personas que escriben diciendo, es que yo he vivido una brujería, estoy segura que mi familia a partir de este momento ha empezado a entrar en caos, en pobreza, en peleas, tal. Por favor, necesito a alguien que me exorcice, ¿no? Sí, literal, es el comentario, ¿no? O sea, ¿cómo debe ser nuestra postura, entendiendo todo esto desde la cábala, para enfrentar el mal? O sea, ¿cuál es ese paso a paso? Mira, lo primero, entender que hay niveles de mal, de intensidades. Es decir, una cosa es que existe un problema económico, pero que la familia esté bien avenida. Otra que exista un problema económico y todos se están peleando. Otro que, es decir, hay como niveles de problemas que tiene la gente, no todos. Entonces, la primera cuestión que ya la dijimos, cuidado con la desproporción. Muy bien. Esto ya lo dijimos. La segunda, cuidado con que sea tu identidad, también la dijimos. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer desde lo concreto? ¿Qué podemos hacer desde lo concreto como sistema de defensas?
Hay oraciones que se pueden utilizar para diferentes cuestiones. Los salmos, en ese sentido, son herramientas fundamentales dentro de la Kabbalah, pero a mí me gustaría que primero la gente comprenda, antes de ir a una lectura de un salmo, de qué estamos hablando cuando hablamos de un salmo, porque salmo es la traducción de un nombre hebreo anterior, y me gustaría ir al nombre hebreo anterior para que la gente entienda que el libro de Salmos no se llama Salmos. El libro de Salmos se llama en hebreo Teilim, y Teilim quiere decir agradecimientos. Entonces, habría que anular la palabra salmos y entender agradecimientos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los agradecimientos son métodos de defensa? Porque tengo que llegar a un punto de entender que el mal que me está atacando, en vez de hacerme desesperar, me tiene que enseñar algo. Esto es lo primero que tengo que entender. Es decir, si hay algún tipo de mal ahí, no es simplemente que alguien me lo ha enviado, sino que yo, ese tipo de mal, me tiene que dar algunas pautas de comprensión de mi vida personal, el trabajo de mi propia humildad, el trabajo de entender, aceptar las leyes del cosmos, el trabajo de saber cómo crecer. Cuando el mal está atacando, es para enseñar. El problema de la desesperación es no saber qué te enseña. Así que el problema no es la persona que está desesperada porque el mal la está atacando. La desesperación viene porque no se sabe por qué me está atacando. Pero cuando tú sabes por qué te está atacando, entonces ahí terminó la desesperación. A partir de ahí empieza tu sistema de defensa. Empiezas a hacer una serie de cosas porque partes de una situación de fuerza. Partes de comprensión profunda. Y esa respuesta al por qué generalmente viene de uno mismo, del otro. Por ejemplo, yo puedo decir, es que me está atacando porque me tiene envidia. Esta persona siempre, toda la vida me ha tenido envidia. Esa es la razón. O decir, pues realmente mi mayor problema en la vida ha sido que a mí me ha costado siempre construir las cosas y veo que no me lo merezco, no merezco que estoy construyendo grandes cosas en la vida. Entonces creo que tengo que trabajar algo mío de mi propio reconocimiento. No sé. Sí, a ver, la segunda que tú planteas es un problema de autoestima, que es un problema de baja autoestima, si merezco o no lo que tengo, lo que soy, etcétera. La problemática de aquellos que atacan, es decir, Maimónides en el siglo XII tenía muy claro de que él decía, yo a los necios no estoy para derrotarlos, sino me alejo de ellos. Entonces, lo primero es, si hay una relación tóxica, como se llama hoy, ¿no? Donde tienes una persona cercana que te está haciendo el mal, la primera recomendación de la Cábala es claramente el alejamiento de esta persona. Es decir, de esta persona te tienes que alejar. Indudablemente. ¿Y por qué? Porque terminarás terminarás con una enfermedad corporal, porque tu alma no va a aguantar esa situación aunque tú la mantengas en esa situación. Quiere decir que lo primero que yo te diría es cuidado, aunque sea tu madre, te tienes que alejar. Es decir, que ahí el honrar a tu padre y a tu madre, como nos han enseñado, puede ir contra el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque uno no puede amar al otro más que a sí mismo. Entonces hay mucha gente en el mundo religioso que dice, uy, honrarás a tu padre y a tu madre, y por honrarlo me tengo que aguantar el abuso y la humillación de un padre y una madre. No, porque entonces no estoy cumpliendo el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que yo no me amo a mí. Así que lo primero, cuidado con la autoestima, porque si tú tienes una autoestima muy baja, el mal te va a golpear sin piedad. Porque no vas a tener la fuerza suficiente de tener una defensa a partir de tu autoestima. De hecho, fíjate que la dimensión de Tiferet, el yo interior en el árbol de la vida, es la dimensión que tiene más canales con todo el árbol, tiene 8 canales. Si tú tienes una baja autoestima, el sistema funciona todo mal. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es trabajar tu autoestima, tu confianza y ponerte de alguna manera en valor. Es decir, entender cuál es tu valor. Y eso no es egoísmo, ni mucho menos. Cuando ya has hecho ese trabajo, que es para mí, yo te diría, un trabajo fundamental, no sé cómo llamarlo, hoy lo llaman empoderamiento, pero en términos de la Kabbalah es la conquista de Tiferet, es la conquista del yo interior, ¿no? De saber cuándo poner límites, de tener tu espacio para tu desarrollo. Cuando te vas apoderando de tu propia fuerza, el mal puede seguir atacando, pero ya tiene alguien que lo frene. Ya sabe. Entonces la primera cuestión es, ahora te ataca,
pero ya te ataca de otro modo. Ahora, el objetivo del ataque del mal, ¿cuál es? Que tú seas fuerte. Ese es el objetivo. Porque para la Kabbalah el mal proviene de la divinidad también. Entonces, O sea, no es que mal el mal tiene una entidad propia viene fuera. de la misma fuente. Así es. El mal viene de la misma fuente, solo que te está pegando para que reacciones. O sea, es el mal como un aprendizaje al final del día. Todo el mal, excepto Amalek, es aprendizaje. Digo excepto Amalek porque Amalek quiere destruir. Amalek no te viene a hacer aprender nada. Te tienes que escapar de Amalek porque te destruye. Estamos hablando ya de cuestiones muy graves y que gracias a Dios no hay Amalek todos los días por la calle. Es un 0,1. Pero ¿y dónde está Amalek? ¿Dónde está? En la persona que no tiene conciencia, claro, y que puede matar sin problema. Y puede matar sin problema porque se puede autodestruir. Pero el mal general al que estamos habituados siempre es el satánico, el de Satán, no es el de Amalek. El que tiene conciencia de que te ataca para un aprendizaje. Ese es el que tenemos que prácticamente tener todos a mano y tener referencias de este tipo de mal. Entonces, primera cuestión, no te está atacando porque ese mal es malo, te está atacando porque ese mal es bueno y te quiere hacer aprender. Muy bien. Que no encuentres el aprendizaje es otro problema.